Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan sorprendió a todos con un mensaje enigmático que publicó a medianoche, los sueños que construimos juntos. ¿Qué quiso decir el actor turco con estas palabras? ¿A quién iba dirigido este mensaje tan cargado de emoción? ¿Está atravesando una crisis sentimental o simplemente se trata de un recuerdo nostálgico? Todo esto y más, lo descubrirán en este video lleno de revelaciones sorprendentes. La noche del martes, mientras la mayoría dormía, Halil İbrahim Ceylan decidió compartir con sus seguidores una historia breve pero intensa a través de su cuenta oficial de Instagram. Acompañada por una imagen borrosa de luces nocturnas, escribió: "Los sueños que construimos juntos aún viven en mí, aunque tú ya no estés". Esta frase, que inmediatamente causó revuelo en las redes sociales, ha dejado a muchos preguntándose si el actor está atravesando un momento difícil en su vida personal. Halil, conocido por su papel protagónico en la serie Emanet, siempre ha mantenido un perfil reservado respecto a su vida sentimental. Sin embargo, esta publicación ha desatado una ola de especulaciones. Algunos fans creen que se trata de una ruptura reciente, otros sugieren que podría estar vinculado a un proyecto artístico. Una seguidora comentó: "Halil nunca escribe cosas sin sentido". Esta frase tiene un destinatario claro. ¿Será Sila? Recordemos que durante mucho tiempo se especuló sobre una posible relación entre Halil İbrahim Ceylan y su coprotagonista Esra Türkoğlu. Aunque ambos siempre afirmaron que solo eran buenos compañeros de trabajo, la química entre ellos traspasaba la pantalla. En el pasado, en una entrevista, Halil declaró: "Esra es una persona muy especial, su presencia hace que todo sea más fácil en el set". Esta declaración, junto a la nueva publicación, ha vuelto a encender los rumores. Poco después de la publicación, los medios turcos comenzaron a cubrir la noticia. Algunos periodistas cercanos al actor aseguran que Halil está atravesando un periodo de introspección profunda y que sus últimas publicaciones son un reflejo de su estado emocional. Uno de ellos comentó: "Halil siempre ha sido muy sensible. Sus mensajes nocturnos no son casualidad, él vive intensamente cada sentimiento". Lo que más ha llamado la atención es el silencio absoluto del actor después de su publicación. No ha respondido a ningún comentario ni ha dado declaraciones a la prensa. Esta actitud ha generado aún más misterio. Una fan escribió: "Halil, por favor dinos que estás bien. Nos preocupas". Además, se ha descubierto que horas antes de su publicación, Halil dejó de seguir a varias personas en sus redes sociales, lo que ha alimentado las teorías de que ha terminado una relación importante. Un experto en redes sociales comentó: "Este tipo de acciones son típicas después de una ruptura. Eliminar rastros digitales de alguien puede ser parte del proceso de duelo". A raíz de esta serie de eventos, los seguidores más atentos han comenzado a reconstruir un posible rompecabezas emocional. Muchos aseguran que no se trata de una simple casualidad. La sincronización entre la publicación enigmática, la actividad inusual en redes sociales y el silencio posterior sugiere que Halil está enviando un mensaje velado, quizás a alguien muy específico, quizás también a sí mismo. Mientras tanto, páginas de fans y foros especializados en celebridades turcas han comenzado a especular con mayor intensidad. Algunos recuerdan que no es la primera vez que Halil expresa sus emociones a través de frases poéticas en sus redes. En 2022 publicó algo muy similar después de un evento importante en su carrera, lo que sugiere que estas publicaciones tienen un significado personal profundo, comentó un administrador de un club de fans. Otro detalle que no ha pasado desapercibido es el estilo de la fotografía que acompañaba el mensaje. Los expertos en lenguaje visual señalan que el desenfoque, las luces tenues y la ausencia de figuras humanas podrían simbolizar confusión, nostalgia o una sensación de pérdida. Una analista cultural turca comentó: "Halil usa la estética como extensión de sus emociones". En este caso, la imagen sugiere una mezcla de melancolía y esperanza. En medio de esta ola de teorías, algunos allegados al actor aseguran que Halil se encuentra enfocado en un nuevo proyecto dramático que requerirá una preparación emocional intensa. Esto ha llevado a especular si su estado de ánimo podría estar influenciado por el personaje que está interpretando. A veces los actores se sumergen tanto en sus roles que terminan reflejando sus emociones en la vida real, indicó una fuente cercana a la producción. Por otro lado, también se ha abierto la puerta a la posibilidad de que esta publicación tenga un propósito artístico más allá de lo personal.
Alil ha demostrado en múltiples ocasiones su amor por la poesía y la escritura. De hecho, en entrevistas anteriores ha confesado que escribe textos y poemas durante sus momentos de soledad. ¿Será esta una expresión artística más que un mensaje a alguien en particular? La respuesta aún es incierta, pero lo que está claro es que Alil Ibrahim Seyhan ha logrado, una vez más, capturar la atención del público con un simple gesto. Su habilidad para generar conversación y conexión emocional con su audiencia es innegable. Mientras tanto, en las calles de Estambul, algunos fans han comenzado a organizar pequeñas reuniones en su honor, compartiendo teorías, leyendo frases pasadas del actor e incluso escribiendo cartas de apoyo. Queremos que sepa que no está solo, comentó una admiradora en una plaza pública donde se reunieron cerca de 50 seguidores. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un hervidero de mensajes de cariño. El hashtag #Estamos contigo Alil comenzó a ser tendencia en Twitter Turquía la misma mañana siguiente a su publicación. Usuarios de países como España, Argentina, México y Marruecos se sumaron a la ola de mensajes solidarios. Una fan argentina escribió: Alil, si tus palabras nacen del dolor, queremos enviarte fuerza desde el otro lado del mundo. Tus sueños también son los nuestros. Otra, desde Casablanca, agregó: lo importante no es a quién va dirigido el mensaje, sino el valor de compartir lo que se siente. En este contexto, algunos medios internacionales también han comenzado a cubrir el fenómeno. Revistas digitales en español y árabe han publicado artículos sobre el impacto emocional que el mensaje ha tenido entre sus seguidores. Incluso algunos psicólogos han aprovechado la ocasión para hablar sobre cómo las figuras públicas gestionan sus emociones en la era de las redes sociales. En una columna publicada en un medio español, la psicóloga Laura Fernández escribió: las emociones que Alil ha compartido, aunque breves, tocan fibras universales, la pérdida, el amor que persiste. Los sueños que no se olvidan. Es por eso que muchas personas se identifican. A pesar de la ausencia de declaraciones oficiales por parte del actor, su equipo de representantes ha mencionado que Alil se encuentra bien, trabajando en nuevos proyectos y agradecido por el cariño de sus fans. Esta afirmación, sin embargo, ha sido recibida con escepticismo por algunos que creen que hay más detrás del silencio del actor. Por ahora, solo queda esperar. Algunos creen que Alil volverá a publicar pronto, tal vez para aclarar lo ocurrido o simplemente para compartir otro fragmento de su mundo interior. Otros piensan que no habrá más explicaciones y que cada uno debe interpretar su mensaje desde su propia sensibilidad. Lo que sí es indiscutible es que este episodio ha reforzado el vínculo entre Alil y su público. En un mundo donde las palabras muchas veces pierden su significado, un solo mensaje sincero ha sido capaz de crear una ola de empatía, especulación y apoyo que trasciende fronteras. Y quizás, en eso reside el verdadero poder de las palabras, no en las respuestas que dan, sino en las preguntas que despiertan. Si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre Alil Ibrahim Seyhan y otros famosos, no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este mensaje? ¿A quién creen que iba dirigido? Los leo en los comentarios.